nuestro programa Portavoz Latinoamericano, un espacio hecho para escuchar tus opiniones y debatir sobre el acontecer en Latinoamérica. Soy Manuela Ojeda y hoy me acompaña Kate García. Hola Manu, un saludo muy especial para ti y para todos nuestros oyentes. Qué bueno que nos sintonicen. Hoy tenemos preparado un tema bastante polémico en Latinoamérica. Dime quién no conoce producciones como Sin tetas no hay paraíso, Rosario Tijeras, El Capo o Escobar el patrón del mal. Pues bien, vamos a hablar de las narconovelas y su imparable rating en Colombia y en el mundo. Se ha dicho que el que a hierro mata, a hierro muere, no importa lo que haga, lo que se ha dicho. Y los primeros planteamientos, las primeras preguntas son: ¿qué tanto nos ayudan estas producciones a construir tejido social? Pues bueno, de eso se trata nuestro programa y el eje central es cómo afecta la imagen de Colombia en el exterior. Esto es tan solo un poco de lo que trataremos en nuestra misión. Empezamos nuestra primera sección. ¡Debate! Y la pregunta es, ¿las narconovelas degradan o no la imagen de Colombia en el exterior? Bueno, pues yo creo que tenemos que empezar diciendo que el narcotráfico es una realidad innegable que ha sufrido el país latinoamericano, pero la principal molestia radica en que la historia sea contada solamente desde la perspectiva del victimario. Claro que sí, podríamos decir incluso que esta es la mayor crítica a las narconovelas, y es que son una alabanza a los victimarios y dejan de lado la versión de las víctimas en ese país. Algunos datos recientes revelan que en Colombia hay 6 millones de víctimas directas del conflicto, más de 1.700 niños desplazados por la violencia y más de 200.000 asesinatos selectivos. Por Dios, y es que en un país de víctimas no puede ser que el eje central sean los victimarios. Por otra parte, la mayor estigmatización que resulta de estas ficciones es para el país suramericano, ya que finalmente estas producciones exponen de algún modo que en Colombia se legitima la violencia como una forma de acceder al poder. Estas series, además, están hablando de Colombia y de algunas de sus regiones como si fueran una cuna de personajes violentos de doble moral, que son tan excéntricos que generan hasta empatía y cierta afinidad con los espectadores. Y es que la viva muestra de esto es que los espectadores en Latinoamérica empiezan a ver a Pablo Escobar, protagonista de El Patrón del Mar, como un pintoresco personaje, siendo uno de los peores criminales de la historia. Hoy podemos verlo reflejado en la forma como se van adaptando jergas de estas producciones a la cotidianidad, sobre todo en los jóvenes. Además que producciones como la que mencionas del Patrón del Mal han generado increíbles niveles de rating y es una de las más vistas en la historia de Colombia y se ha exportado a más de 15 países. Pero bueno, yo creo que tampoco nos podemos olvidar que los medios son una industria y ante los porcentajes de rating que presentan esas producciones entendemos por qué ahora está al aire con más frecuencia y en más lugares. Claro, y ya que estás hablando de que los medios son una industria, creo que es bueno que nos refiramos a algunos expertos teóricos de la comunicación. Uno de ellos es Jesús Martín Barbero, y Jesús Martín Barbero dice que la televisión comercial solo ve a los espectadores como consumidores, por lo cual se olvida con facilidad de la construcción de tejido social a través de sus contenidos. Bueno, yo creo que finalmente es que los medios, su última prioridad es la responsabilidad social porque es un negocio muy lucrativo que se disfraza con la excusa de contar una historia mal contada, valga la aclaración. Como lo decías, Kate, algunos dicen que es la recopilación de datos históricos, periodísticos, pero sin duda los medios son una gran industria que detrás de todo esto está promoviendo un consumismo desbordado de identidad y cultura, de estereotipos que estigmatizan regiones colombianas e imposibilitan la oportunidad de mostrar la nueva cara del país suramericano. Es muy cierto, además que tendríamos que hablar de la credibilidad que tienen esos medios de comunicación, porque aunque la gente no siempre traga entero y no todo lo que ve lo cree, es importante tener en cuenta que como son países del exterior, no conocen la realidad de Colombia y creen que todo lo que están viendo en los medios es la realidad. Y por esto es que hoy por hoy luchamos contra los preconceptos que viven los colombianos en el mundo, infundados por estas ficciones con la fama de narcotraficantes, guerrilleros, asesinos. Para que nuestra audiencia no se aburra, estamos debatiendo mucho, tenemos muchos argumentos, nos va a permitir dar paso a nuestra siguiente sección, Línea Abierta. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Y porquería es como muchos denominaron a la narconovela.
Bueno, otros creen que es importante conocer la historia y por otro lado se habla de la multimillonaria ganancia que dejan a los canales este tipo de producciones. Entre más barbaridad, de quilombo y decadencia se muestre, más exitosa es la producción. Y de verdad que tienen unos rating increíbles. Bueno, pero es un morbo. Es como el que pasa, ¿viste? Al lado de un accidente y dice, no voy a ver. Pero es el que más ve, déjate pavada. Se maneja una doble moral. Y con esto no quiere decir que hay que esconder el pasado, ¿eh? La historia hay que conocerla, pero con documentos fílmicos más viables. Que no sean solo negocios, viejo, no, así no es, está mal hecho, ¿eh? Pero qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Don Bosco y la Miñón. Bueno, y esta fue la opinión de nuestro invitado argentino, muy chistosa por cierto, pero creo que se acerca mucho a lo que estamos hablando en el tema del día. Muy acertada su opinión, pero bueno, vamos llegando al final de nuestro programa y los voy a invitar a que pasemos a nuestra siguiente sección, Culturízate. En Culturízate, lo primero y más importante es sacar algunas conclusiones de lo que hablamos hoy. Y bueno, qué rico resaltar que para este país suramericano hay muchas más cosas que contar y no solo se trata del narcotráfico. Empecemos por concluir que claramente nos faltan relatos audiovisuales que cuenten la versión desde las víctimas más que desde los victimarios. En segundo lugar, yo creo que vale la pena reconocer el trabajo que han hecho las grandes productoras de televisión en ese país y en otros países como México y Brasil. Pues estas narconovelas demuestran un gran avance en producción televisiva, se realizan con gran calidad y además se emiten en más de 20 países del mundo. Y aquí viene un dato curioso. ¿Sabían que en Colombia se extrae el 95% de la producción mundial de esmeraldas? Por supuesto, y si nos vamos en la vía de estos datos, tendríamos que hablar que Colombia es 7 veces más pequeño que Brasil y aún así tiene casi el mismo número de plantas. Es el tercer productor mundial de café en el mundo. Yo creo que ese dato sí lo sabían. Además cuenta con el mayor centro de investigación de café. Pero bueno, yo creo que además de todos estos datos, para hablar de Colombia tendríamos que hablar de la comida, de la calidez y la amabilidad de su gente, de la belleza de las mujeres y la caballerosidad y el empeño de sus hombres, de los hermosos paisajes, de la música, del baile, en fin, tenemos muchos temas que hablar sobre Colombia, pero creo que la gran conclusión es que ese país tiene mucho más para ofrecer y no solo narcotráfico. Y así vamos terminando nuestro programa. Esperamos que les haya gustado muchísimo el tema y no olviden dejar sus comentarios y contarnos tu opinión. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en nuestro programa y creo que el mejor consejo para la audiencia es que no permitamos que estas producciones sesguen la realidad y completemos nuestras versiones observando con un sentido crítico. Un abrazo y esto fue Portavoz Latinoamericano.